se regala dinero. ¿Han oído hablar de gente con el don de sanar a otros? No son pocos los casos que existen de este tipo de personas, que nacen con este don milagroso que los hace supuestamente, por medio de su fe, tener la capacidad de curar diversas enfermedades y males que aquejan a la gente. Hay casos en que sus milagros han sido aprobados por la Iglesia y con el tiempo incluso fueron canonizados, aunque la mayoría de las veces pasan a ser historias locales del lugar de nacimiento de estas personas, con mayor o menor importancia dependiendo del caso. Yo les voy a contar un relato de una persona que nació con este magnífico don, pero que, a diferencia de otras historias donde la gente aclamaba a su portador, en este caso, aquel hombre era temido y muchas veces odiado, pero siempre, a pesar de todo, muy respetado por su inigualable habilidad. Este es el caso del hombre que vivía en la casa donde se regala dinero. Esta persona fue cercano a mi abuelo de niños. De pequeño tuvo la habilidad de sanar. Vivían en un pueblo de esos donde las malas costumbres de la ciudad no llegaban, por lo cual la gente vivía tranquila y bastante bien, pese a la evidente falta de recursos que normalmente ocurre en los pequeños pueblos. De a poco aquel joven fue creciendo y su don se fue haciendo cada vez más popular. De alguna manera tenía un conocimiento con respecto al cuerpo humano y a la sanación con hierbas medicinales, el cual nadie le había enseñado. Era como si hubiese nacido con esa sabiduría. La gente empezó a decir que era milagroso, capaz de sanar diversas enfermedades, pequeñas en un principio, pero que, con el paso de los años, ya en la adolescencia de aquel joven, se decía que era capaz de sanar incluso a pacientes desahuciados, a los que la medicina convencional les había dado pocos meses de vida. De esa manera se fue haciendo cada vez más conocido, gracias al boca a boca de la gente que contaba los milagrosos casos de sanación que había realizado. Muchos pensarán que era un estafador y que engañaba a la gente por dinero, pero lo sorprendente es que él no cobraba nada por atender a la gente que llegaba a pedir su ayuda. Nunca lo hizo. Eran las mismas personas que llegaban con regalos, comida, dinero y lo que pudiesen entregar para pagar lo que nunca les fue cobrado. Así pasaron los años y ya este joven pasó a ser un adulto. Se casó y tuvo una hija. Él se dedicaba a tiempo completo a ayudar a la gente. Ya en este tiempo era conocido a nivel nacional por su increíble habilidad. La familia vivía de las donaciones que les hacían las personas atendidas, a las cuales no siempre se les podía dar solución. Muchas veces hubo casos en que por algún motivo no podía realizar la sanación. Mi abuelo decía que cuando niño se les contó que había cierto tipo de personas con las cuales no conectaba y que, aunque quisiera, no podía ayudar. Ya de jóvenes perdieron el contacto cercano que cuando niños tuvieron. Por eso no sabe mucho más detalle de su habilidad. Un día llegó una persona de la ciudad, al parecer un hombre que se dedicaba a negocios ilícitos. Era de los poderosos, un hombre muy peligroso. Llegó junto a su esposa, a la cual le habían detectado un cáncer muy agresivo en etapa 4, por lo que no tenía una esperanza de vida muy alentadora. Se dice que aquel hombre le ofreció todo lo que tenía para que salvara a su mujer. Llegó con grandes cantidades de dinero, dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Pero, a pesar de eso, el sanador se negó a atender a aquella mujer. No porque no quisiera, pero se supone que era de ese tipo de personas con las que él no podía realizar su trabajo. El tipo de la ciudad
no se quedó conforme con eso y amenazó con que atentaría con él si es que no ayudaba a su esposa. Pero la respuesta fue la misma, un rotundo no. Los testigos cuentan que se retiró con la amenaza de que volvería si algo malo le ocurría a su mujer. Una noche la tragedia ocurrió. La casa donde vivía la familia se incendió por completo. La mujer y la hija del sanador desaparecieron y no volvieron a ser vistas nunca más. Ese fue el día en que la vida del sanador dio un giro en 180 grados, ya que nunca más utilizó su don para curar a nadie. Desde ese momento comenzó a ser conocido como uno de los peores brujos que habitaron mi país. Se dice que cobraba grandes sumas de dinero para realizar sus trabajos de magia negra. Pero en realidad no era magia negra, a mi parecer. Lo que yo creo es que utilizaba el mismo conocimiento que le había sido entregado para sanar con productos naturales. Pero esta vez los utilizaba para hacer daño. La casa en que el brujo vivía estaba ubicada en el mismo lugar que habitaba con su desaparecida familia. Nunca quiso irse de allí. Estaba muy descuidada, sucia, y la maleza crecía sin detenerse. Pero los autos que llegaban hasta ese lugar eran todos de alta gama, de gente poderosa con exorbitantes recursos. Como les decía, aquel sanador, ahora brujo, cobraba grandes sumas de dinero, el cual era pagado sin dificultad por los usuarios de sus preparaciones. La historia cuenta es que aquel dinero nunca lo utilizaba y se acumulaba por montones dentro de esa casa, prácticamente en ruinas. Era tanto así que salía volando por las ventanas y puertas y quedaba botado por montones en la calle. Nadie del sector se atrevía a recoger nada porque estaba la creencia de que estaba maldito. A veces venían personas desde la ciudad a buscar ese dinero, pero nunca se les veía más de una vez. Un día fuera de su propiedad, apareció un cartel en el cual estaba escrito: "Se regala dinero". Tan solo días después, nuevamente hubo otro incendio en aquella casa. Esta vez fue el brujo quien desapareció. El sitio nunca volvió a ser habitado, aunque algunos visitan aquel lugar. Sobre todo porque aún sigue colgado aquel letrero, a pesar de los años que han pasado. Yo no sé si lo que se cuenta sea verdad o solo una historia de campo, pero la gente que lo conoció habla con mucho respeto de aquel hombre, del cual prefiero omitir cómo se llamaba. Yo he visto aquel cartel con mis propios ojos. Se cuenta que a veces se pueden encontrar velas y trabajos de magia negra cercanos a él, pero no dura mucho. Alguien que se desconoce parece estar siempre limpiando aquel espacio. Gracias por la oportunidad de compartir esta historia que me contó hace años mi abuelo. Espero que más gente haga lo mismo, contando sus propias experiencias. Brindas un espacio serio para poder hablar de estos temas. Se agradece. Se regala dinero. Un saludo para todos y todas que estén viendo este nuevo video. Soy el creador de Llamada Prohibida. Espero que las historias que conformen este nuevo video sean de su gusto. Ahora continuaremos con el segundo relato, llamado La casa al final del maizal. Esta historia la escuchó mi padre hace muchos años. Se la contó un amigo de él, una noche en que junto a otros amigos bebieron algunas copas de más. Asegura que la persona que contó esta experiencia
dijo que era 100% real y que nunca, en todos los años de amistad que tienen, mencionó lo contrario. La historia parte así. El amigo de mi padre, cuando tenía alrededor de 20 años, tenía de trabajo ser semanero, el cual es básicamente un vendedor de artículos básicos de casa, como manteles, esponjas de cocinas, virutillas y cosas por el estilo, las cuales ofrecían diversos pueblos alejados de la ciudad. Lo particular del semanero es que da la opción de pagar con una semana de plazo. De ahí su particular nombre. Era muy querido por la gente de los pueblos, ya que los productos que él ofrecía no eran de tan fácil acceso. Además, al dar facilidades en el pago, era mucho más valorado aún. Lamentablemente, el rubro que él aparentaba tener solo era una fachada para cubrir sus malas intenciones. Lo que en verdad hacía era observar si sus clientas tenían objetos de valor en sus hogares. Además, se daba cuenta de las casas que estuvieran sin sus habitantes. Luego, al anochecer, volvía para robar donde le hubiese llamado más la atención. En una ocasión, ya había recorrido todo un pueblo. Le había ido bastante bien con la venta de sus productos, pero no estaba conforme, ya que no había encontrado algún objetivo para proceder con sus oscuras intenciones al anochecer. Ya estaba a punto de volver a la ciudad, cuando se encontró de repente con un gran maizal. El cultivo se veía muy bien cuidado, por lo que inmediatamente pensó en el dueño de aquel terreno. Siguió avanzando por el borde del maizal hasta llegar al acceso de la propiedad. En un camino como de unos 100 metros, ya al final se veía una casa. Aquel hombre ingresó y caminó hasta llegar a la puerta principal. Desde cerca se veía mucho mejor aquella vivienda. No era como las otras casas del pueblo. Sin ser mucho más grande, resaltaba por su elegancia y diseño. Era algo que nunca antes había visto en los diversos pueblos que ya había conocido. Pensó en todas las cosas de valor que deberían estar en el interior, por lo que decidió rápidamente iniciar con su actuación del bondadoso semanero. Cuando iba a golpear la puerta, se fijó que había una campana con una cuerda a un costado. Tomó aquella cuerda y la movió, lo que hizo sonar aquel característico objeto. Lo hizo 2 veces y cuando lo iba a hacer por tercera vez, sintió un grito desde el segundo piso. ¡Ya voy! Luego sintió los pasos en los peldaños. Finalmente se abrió la puerta y salió un señor como de unos 60 años, muy bien vestido, el cual con una voz amable le preguntó: ¿Qué necesita, joven? Ahí comenzó la rutina del vendedor. Ofreció sus productos de forma muy convincente. Realmente era muy bueno en ello. Cuando terminó, aquel señor le dijo que ya tenía las cosas que él estaba ofreciendo, pero que tampoco nunca estaban de más, por lo cual le compraría de todas maneras. Compró la mitad de las cosas que tenía a la venta. Muchas gracias, caballero, le dijo. La verdad, su apoyo es muy importante para mí. Aquella frase era algo que les decía a todos sus clientes, pero por primera vez lo hacía con algo de sinceridad. Luego le mencionó que él trabajaba de semanero, por lo cual, si no tenía el dinero para pagar todos los productos, él podría volver la próxima semana por el pago. No te preocupes, dijo el caballero, y procedió a meter la mano en su bolsillo, del cual sacó un gran fajo de billetes. Tomó solo 2 y se los pagó. Quédate con el vuelto. Muchas gracias por venir a estos lugares con tus productos. La gente de por aquí los necesita, ya que no siempre pueden viajar a la ciudad. Luego de eso, se despidió y volvió a entrar a su perfecta casa. El joven comenzó su camino de regreso hacia afuera de la propiedad a través del maizal. En ese momento, perfectamente se pudo haber ido hacia su casa. Le había ido demasiado bien con la venta, a tal punto que nadie le había quedado debiendo, por lo que no tendría que volver para cobrar. Pero no podía dejar de pensar en aquel fajo de billetes. Hablaba consigo mismo mientras pensaba en la gran cantidad de dinero
que tenía aquel señor solo en su bolsillo. La codicia lo hacía imaginar todo lo que podría robar si volvía en la noche. Pero sintió algo de duda debido a que el señor había sido realmente bueno con él. Le había comprado muchas cosas sin necesitarlas siquiera. Mejor vuelvo a casa, dijo. Total, ya me fue bien. Pero por otro lado, si le robo algo no creo que le haga mucha falta. Ese dinero estará mejor en mis manos que en sus bolsillos. Esa frase lo hizo decidir que volvería finalmente al anochecer. Repentinamente vio una forma humana de reojo. Se asustó porque evidentemente lo habían escuchado revelando sus perversos planes. Cuando giró para ver quién lo había escuchado, pudo observar un viejo espantapájaros a la orilla del camino. Tenía una cara realmente grotesca y era de gran altura. Qué extraño, pensó. No lo vi cuando ingresé. Quizás estaba muy distraído. Por lo menos no me escuchó nadie. Me salvé esta vez. Y de esa manera se retiró finalmente. Volvería dentro de por lo menos unas 4 horas, cuando ya estuviera todo cubierto por la oscuridad de la noche. Volvió como lo había planificado. Observó desde la distancia que en aquella casa al final del maizal no hubiesen luces encendidas. Cuando estuvo seguro de que ya no había peligro, ingresó lentamente por el camino donde ya había pasado durante la tarde. Solo se escuchaba el sonido del viento que mecía los maizales, además del cantar de los grillos y el leve sonido de los pasos de aquel hombre, cegado por la codicia. Cuando había avanzado unos 30 metros, sintió un movimiento de algo entre el maizal, que agitaba las plantas y emitía un extraño ruido. El ladrón miró hacia el lugar de donde provenía aquel sonido, pero la oscuridad no le permitió observar nada, por lo que siguió su camino. Tan solo 10 metros más adelante, volvió a escuchar aquel estruendo. Esta vez logró ver una figura que se desplazaba rápidamente, pero por la misma falta de luz no pudo apreciar bien lo que era. Pensó en regresar e irse, pero estaba tan cerca de su objetivo que decidió continuar. Cuando había avanzado un poco más de la mitad del trayecto, nuevamente sintió aquel movimiento entre el maizal, que lo hizo detenerse. Sintió que algo lo estaba acechando. Las plantas se comenzaron a agitar fuertemente a su alrededor, hasta que tuvo la sensación de que algo se había detenido justo detrás de él. En un movimiento suave de su cabeza, comenzó a girar para mirar hacia atrás, muy lentamente, mientras tiritaba de miedo. Lo que vio lo hizo comenzar a correr aterrorizado mientras gritaba pidiendo ayuda en dirección a la casa. Era el espantapájaros que había visto durante la tarde. Mientras corría, sentía como algo lo perseguía, agitando todo el maizal a su paso. Cuando estaba a unos 20 metros de la casa, vio cómo se prendieron las luces del segundo piso y luego las del primero. Seguía gritando por ayuda descontroladamente hasta que la puerta principal de la casa se abrió y salió el mismo señor amable de la tarde, pero esta vez con una actitud muy distinta. Además, portaba una escopeta en sus manos. «¿Qué haces aquí?», le dijo el señor mientras lo apuntaba con el arma. «Yo solo iba pasando y quise tomar un maíz para poder comer. Discúlpeme». «No seas mentiroso. Tú me vienes a robar. Por eso te está persiguiendo. Tienes 30 segundos para salir de mi propiedad, o no me haré responsable de lo que te pase. Vete de aquí, ahora». Cuando dijo eso, el ladrón giró para salir de allí, pero aquel espantapájaros estaba en el borde del maizal,
como si lo estuviera esperando. Te quedan 25 segundos. Luego de eso, le permitiré que vaya por ti. Más te vale correr rápido. Sin pensarlo otra vez, comenzó a correr lo más rápido que pudo. Asegura que escuchó un susurro cuando pasó al costado de aquel siniestro espantapájaros, en el cual una voz le decía: Debiste haber vuelto a tu casa. Luego de esa noche, durante años no volvió a recorrer el campo. Dejó el oficio de semanero y también de robar. Esa experiencia lo marcó de por vida, pero por lo menos lo ayudó a poder tomar un camino más honesto, lejos de la codicia y las malas prácticas. Actualmente siguen siendo grandes amigos con mi padre. Hola nuevamente, ya hemos llegado a la mitad del capítulo. Espero que los 2 relatos anteriores les haya causado más de una emoción. A continuación, viene el penúltimo relato de este capítulo, previo a la historia principal llamada La Llorona es mi vecina. Espero que no se vayan, ya que el final del capítulo viene muy perturbador. Sin nada más que agregar, los dejo con la siguiente historia. Alma ancestral. Soy manipulador de maquinaria pesada hace años. He dedicado mi vida a este rubro, el cual me ha permitido vivir de buena manera junto a mi familia. Mi especialidad es la retroexcavadora. Me considero un artista con aquella máquina, ya que realizo con gran precisión lo que se me indica, por lo cual siempre me ofrecen trabajo de diversas construcciones principalmente. En Chile habitaron diversas culturas prehispánicas hace años. Se han encontrado yacimientos en donde se han recuperado diversos objetos que utilizaban por aquellos años, los cuales se encuentran principalmente en museos. He sabido en mi rubro que cada cierto tiempo se encuentran nuevos yacimientos de restos arqueológicos. Cuando la obra es financiada por el Estado, se detiene inmediatamente y se le da paso a los especialistas en estos temas, los cuales estudian la zona y recuperan todo lo posible. Estas investigaciones mínimo duran meses, incluso años, por lo que los proyectos se aplazan mucho en su elaboración. Cuando la obra es privada, a veces pasa lo mismo, lo cual se convierte en grandes pérdidas para las constructoras, por lo que, en la mayoría de los casos, se oculta el descubrimiento de estos yacimientos ancestrales, perdiéndose lamentablemente parte de nuestra historia por la ambición de unos pocos. Por lo general lo que se hace es enterrar todo lo que se encuentra, como jarrones y accesorios. Incluso he escuchado del descubrimiento de personas momificadas y diversos otros elementos propios de la cultura indígena. Es lo que se cuenta entre compañeros del rubro, pero nunca me había tocado encontrar algo parecido. Hasta aquel día. Básicamente estaba haciendo una excavación para una construcción de una obra privada, cuando un compañero me hizo una seña que me detuviera y que fuera a mirar algo que estaba entre la tierra que había extraído solo hace instantes. Era un objeto de un diseño y forma particular, muy conocida. La pueden buscar como jarro pato en internet. Afortunadamente no lo había dañado con la pala de la excavadora y estaba en perfecto estado, no como otros que lamentablemente ya estaban rotos. Eran alrededor de 3 o 4 en total los que podíamos ver. Lo más probable es que si seguíamos buscando, encontraríamos más. Cuando pasa algo así,
Lo primero que se debe hacer es buscar a los jefes. Ellos toman las decisiones. Se buscó al capataz, el capataz buscó al ingeniero, el ingeniero su jefe, y así llegaron hasta el dueño de todo. La orden fue clara: entierren todo, nadie vio nada, sigan trabajando normalmente. Y así lo tuve que hacer, con el pesar de mi corazón. Aunque aquel jarro pato, que estaba en buen estado, lo mantuve dentro de mi maquinaria, y cuando terminó el día, lo llevé hasta mi casa. No fui capaz de destruir aquel histórico objeto con cientos de años de antigüedad. Por suerte era viernes y ya no tendría que volver hasta el lunes. En mi casa mi señora estaba muy contenta conmigo por salvar aquel objeto con gran valor histórico. De hecho, lo ubicó en nuestro living como parte de la decoración. Yo los viernes salgo agotado del trabajo y soy de dormir temprano. Cuando desperté al día siguiente, pude notar que el jarro ya no estaba donde lo habíamos dejado. Busqué a mi señora y le pregunté qué había sido de él. Lo que me contestó lo tomé con gran incredulidad. Me dijo que en la noche había escuchado algunos ruidos extraños en el living, pero que no fue capaz de ir a ver lo que era. En la mañana, cuando despertó, fue a mirar temprano y estaba segura que el jarro estaba en otra orientación de la que ella lo había dejado. Qué extraño, le contesté. ¿Y dónde está ahora? En la bodega, me dijo. Será mejor que te lo lleves. Ya no lo quiero en la casa. Le dije que no se preocupara, que quizás había sido una coincidencia. Era un objeto de incalculable importancia. No lo podía botar por ahí. Si de verdad piensas que hay algo malo en aquel jarro, el lunes lo devolveré del lugar que lo saqué. Le dije eso para que no estuviera asustada, pero en verdad jamás pensé que lo tendría que devolver. Hasta que la noche llegó. Estábamos viendo el final de una película con mi señora. Ya eran eso de las 12 de la noche. De repente la luz se cortó. Me levanté a ver el automático y dar nuevamente la energía, cuando se empezó a escuchar un lamento, como una voz de hombre. Seguido de unos susurros. Mi esposa, muy asustada, me dijo: es lo mismo que escuché ayer. Ahora pude entender su miedo, el cual también comencé a experimentar. Durante la tarde había vuelto a dejar el jarro en el living, y de ahí mismo parecían provenir aquellos extraños sonidos. Cuando llegué al living, vi que el jarro estaba al borde del lugar donde yo mismo lo había dejado, casi a punto de caer. En ese mismo momento, de reojo pude observar unas figuras moviéndose, además de un frío intenso que empecé a sentir a pesar de estar en pleno verano. Olvidé el jarro y solo fui a dar la energía para poder encender las luces. Luego volví a mi dormitorio. Antes que me preguntara mi señora, le dije que estaba todo bien, que no se preocupara. El lunes me llevaría aquel jarro y no volveríamos a saber de él. La noche del domingo, si bien no escuchamos nada extraño, había una sensación rara en el ambiente, por lo que el día lunes a primera hora ya llevaba de vuelta aquella preciosa artesanía. Cuando empezó mi jornada, lo primero que hice fue ir a dejar aquel jarro envuelto en unas ropas viejas a la excavación que estuve haciendo el día viernes. Luego lo tapé con algo de tierra. Con fortuna alguien lo encontrará más adelante. O tal vez, lo mejor sea que nadie jamás lo encuentre. Al parecer, un alma está vinculada con aquel objeto ancestral y no quiere dejar esta tierra que alguna vez fue su hogar.
fin hemos llegado al momento principal de este capítulo. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedir su apoyo a este video. Lo pueden hacer dejando algún like, comentario. También lo pueden compartir con sus amistades que gusten de este tipo de contenido. También los invito a suscribirse a mi canal. Todo es totalmente gratis. Nuevamente les agradezco haber escuchado y haber sido parte de este nuevo capítulo de mi canal, Llamada Prohibida. Por fin, comenzaremos a continuación con el relato principal de esta noche, llamado La Llorona es mi vecina. Yo desde pequeña he tenido buena situación económica, gracias a mi madre que es una gran doctora. Cuando crecí, seguí los pasos de ella y también estudié medicina, la cual aprobé con los mayores honores. Desde que comencé la universidad, dejé de vivir con mi madre, ya que me mudé a otra ciudad, en la cual terminé trabajando al terminar mi carrera, y finalmente viviendo en mi propia casa. Fueron muchos años en los que lamentablemente veía poco a mi madre. Ella también trabajaba en el hospital local de su ciudad, hasta que decidió jubilarse anticipadamente para descansar de tantos años que había ejercido esta ardua profesión. A mi madre no le gusta contar sus problemas, menos a mí, ya que según ella me pueden distraer de mis obligaciones. Por una colega me enteré de que mi madre no había dejado de trabajar por decisión propia, sino porque le habían detectado principio de Alzheimer, lo que le impedía seguir con su trabajo de manera normal, por lo que le habían solicitado pedir su jubilación. Cuando me enteré de esto, decidí tomar unas vacaciones, las cuales hace años no pedía, para ir a ver por mí misma el estado en que se encontraba mi madre, para poder tomar alguna decisión con respecto a ella, ya que vive sola y en personas con esta condición es algo que puede llegar a ser muy peligroso. No le contaría que ya sabía lo de su estado, para que ella pudiera estar lo más tranquila posible mientras estábamos juntas en casa otra vez. Habían pasado unos 20 años que no volvía. Obviamente, había ido algunos fines de semana, pero no más que eso, ya que mi madre siempre estaba trabajando y si volvía estaría sola todo el día, por lo que prefería pasar mi tiempo libre con mis amigas de la universidad. Nuestra casa en realidad es un departamento, ubicado en el piso 15 de un edificio de 20 pisos. Es uno de esos lugares que se quedaron detenidos en el tiempo. Su arquitectura clásica y la precisión en cada uno de los detalles, además de la decoración con lámparas de lágrimas y candelabros, hacen que ingresar a este recinto sea como volver a otra época. Los primeros días viviendo con mi madre fueron demasiado alegres. No notaba rasgos de la enfermedad que la estaban empezando a quejar, salvo cuando me preguntaba repetidas veces si le daría algún nieto pronto. En las noches mi madre tomaba una pastilla que le permitía dormir plácidamente. Yo venía del agotamiento de la rutina diaria de mi trabajo, por lo que al principio me dormía rápidamente, nunca más allá de las 12 de la noche, algo muy poco común en mí. Recordaba a varios vecinos que aún viven en el edificio desde que yo era una niña, y en su mayoría los residentes son todos adultos mayores, por lo que en las noches el silencio era prácticamente absoluto, salvo aquella noche cuando la pude escuchar por primera vez. Por mi trabajo, estoy acostumbrada a poder estar despierta por más de 24 horas, por lo que luego de los primeros días con mi madre, en los que logré dormir temprano, volvió mi mal hábito de madrugar en vez de aprovechar y descansar más. Debió haber sido la cuarta noche. Ya eran alrededor de las 2 a 3 de la mañana, y yo no sé por qué seguía despierta viendo redes sociales. Me levanté a buscar algo para beber. Cuando venía de vuelta, rumbo a mi dormitorio, pude ver que la luna estaba llena y se veía hermosa.
por lo que me detuve algunos segundos para observar tan magnífica escena. Le iba a tomar una fotografía para subir de estado, cuando un sonido llamó mi atención. Era una especie de lamento. Alguien que lloraba. Puse toda mi atención en escuchar con más claridad ese sonido y reconocí claramente el llanto de una mujer, aunque no se escuchaba muy fuerte. Solo gracias al silencio que hay por las noches lo podía oír. Lo extraño es que no podía identificar desde dónde venía. Era como si ese lamento estuviera en todo el ambiente, en vez de provenir desde un punto específico. La verdad que escuchar a alguien llorar no es algo extraño para mí. En los hospitales es algo del día a día. Pero este lamento me hacía sentir algo distinto. No era tristeza lo que me transmitía. Me hacía sentir una sensación de desesperación o rabia. Fue algo demasiado anormal para mí, la verdad. Por lo que me puse mis audífonos, subí el volumen y volví a mi cama. Por suerte, algunos minutos después, logré dormir. Al día siguiente desperté con la sensación de que había soñado lo de aquel lamento. No quise pensar mucho en el tema y mejor preferí salir junto a mi madre a dar un paseo, por lo que estuvimos todo el día fuera del departamento, hasta eso de las 6 de la tarde. Al llegar a casa, sentí una sensación extraña. El recuerdo de ese llanto volvió a mí repentinamente, como si de alguna manera hubiese estado pensando todo el día en aquel extraño suceso. Compartimos un par de horas más con mi madre, hasta que ella se fue a dormir. Yo me quedé en el balcón del living, mirando cómo comenzaba a salir la luna. También me fui a dormir minutos después. Desperté repentinamente ya de madrugada. No sé a qué hora exactamente porque no tomé mi teléfono. Sentí la necesidad de ir al baño y cuando tuve la intención de levantarme, la escuché otra vez. Era nuevamente el lamento. Se sentía muy despacio. Era muy perturbador. La diferencia es que ahora sí podía sentir desde dónde provenía aquel llanto. Venía desde la casa de mi vecina, la señora Marta, que vivía en el departamento siguiente del nuestro. Estos departamentos, como les comentaba, son antiguos. Tienen muros y pisos divisorios gruesos, por lo que el ruido no debería pasar de una casa a otra. Menos un lamento tan leve, quizás si fueran gritos o música a un nivel alto. Pero no se debería por qué escuchar a aquella mujer llorar. Es como si su angustia atravesara los muros y llegara directo a mis oídos. Lo único que pude hacer fue nuevamente tomar los audífonos, subir el nivel e intentar dormir nuevamente, lo cual logré unas horas más tarde, ya que a pesar de la música, aún sentía claramente ese amargo llanto. Al día siguiente le pregunté a mi madre por la señora Marta. Recordaba que tenía muy buena relación. Me respondió que hace años ya no vivía en este edificio. Luego le pregunté si había llegado alguien nuevo, pero me contestó que no. ¿Por qué la pregunta, hija? Por nada especial, solo la recordé y me hubiese gustado haber podido conversar con ella una vez más, le contesté. Al rato le dije a mi madre que quería comprar algo para el almuerzo, pero antes pasé por donde la vecina. Era imposible que nadie viviese allí. Aquellos ruidos extraños provenían claramente desde ese departamento. Toqué el timbre algunas veces, pero nadie salió. Entonces pensé en preguntar a otros vecinos, pero tampoco nadie salía. Es como si en este piso el único departamento habitado fuera el de mi madre. Pensé entonces que lo mejor que podía hacer era hablar con el conserje. Ellos por lo general saben todo lo que ocurre en cada piso. Bajé al hall de acceso y ahí estaba, muy amable como siempre. Conversamos un rato. Todo iba bien hasta que le pregunté por el departamento de la señora Marta. Su actitud cambió radicalmente.
Lo noté algo nervioso. Incluso, descaradamente cambió el tema de conversación. Le seguí el nuevo tema por un momento, hasta que se lo pregunté de nuevo. El conserje me respondió con un tono de voz que encontré algo molesto, y solo dijo: «Ella ya no vive aquí». Luego de eso volvió a esa actitud amable de siempre. Noté que no era algo de lo cual quisiera hablar, por lo que no obtendría mucha información de él. Luego de eso me despedí y partí en busca de un amigo que al parecer sí me podría ayudar. No lo quise llamar por teléfono, porque lo que le iba a pedir sería algo realmente extraño. Solo le envié un mensaje para que nos viéramos. Por fortuna tenía tiempo y nos encontramos en un café. Mi amigo trabaja en la policía y pensé que él sabría ubicar a una persona. Cuando llegó la hora del encuentro, conversamos un rato de la vida, pero él siempre ha sido muy observador y notó rápidamente que yo estaba extraña. Por eso mismo, le conté que quería ubicar a la señora Marta. Me dijo que no sería problema, pero me preguntó a qué se debía el hecho de que quisiera ubicar a esa mujer. Nunca he sido buena mintiendo y sabía que no lo podría engañar, por lo que le conté la verdad. Lo primero que me dijo a modo de broma es si estaba fumando algo, pero al notar que yo estaba seria, incluso algo asustada, me dijo que no me preocupara, que él averiguaría lo que yo necesitaba. Luego me dijo: «O sea, ¿tú piensas que la Llorona es tu vecina? Si hubieses escuchado aquel lamento, ¿no te estarías burlando de mí? ¿Acaso en tu trabajo nunca has escuchado algo paranormal? Siempre se dicen cosas, pero en lo personal no he tenido una experiencia de ese tipo. Yo sé que eres una mujer bastante inteligente, que no creería este tipo de cosas si es que no lo hubieses experimentado. Dame algunas horas y te diré lo que buscas». Conversamos unos minutos más hasta que nos despedimos. Estuve toda la tarde esperando la información, pero nunca la obtuve. Cuando se empezó a oscurecer, sentí una angustia que ni en mis peores días en el hospital había vivido. Por ese motivo, decidí tomar algunas pastillas de dormir de mi madre, para no tener que oír tal vez aquellos sollozos. El sueño fue tanto que solo algunos minutos pasadas las 10 de la noche, ya estaba dormida. Eso no impidió que despertara nuevamente, en plena madrugada, con aquel aterrador sonido. Pero esta vez no me quedé en silencio. Me levanté, salí de la casa y fui directamente donde mi vecina. Pero antes de tocar el timbre me di cuenta de que ya no escuchaba el llanto de aquella mujer. De hecho, no podía escuchar nada. Había un absoluto silencio por todo el pasillo. Pude retomar un poco la calma y mejor decidí volver a mi casa. Pero en ese momento, cuando ya estaba caminando de vuelta, la volví a escuchar. Ese maldito lamento, lleno de desesperación. Me acerqué hasta la puerta lentamente y posé mi oído sobre ella. Mi corazón estaba completamente acelerado. Sentí un miedo que nunca había experimentado, pero mi curiosidad fue mayor. Debía tener la certeza de que aquel ruido provenía desde la casa. Y así fue. Se escuchaba muy leve, pero evidentemente provenía desde el interior del departamento de la señora Marta. Aquel llanto lo escuchaba de la misma manera que desde mi habitación, sin diferencia alguna. No me atreví a tocar el timbre, como esperaba hacer en un principio, y solo me fui. Definitivamente, esta era mi última noche en aquel antiguo edificio donde me crié. Me iría con o sin mi madre. Total, a ella no le parecía afectar este suceso.
No dormí en todo lo que restó de noche. Pude escuchar en todo momento aquel llanto, hasta que se detuvo sin siquiera darme cuenta. Me tomé algunos tragos para relajarme y creo que me emborraché un poco más de la cuenta. Por lo menos, aquello me ayudó a pasar la noche un poco más tranquila. A eso de las 9 de la mañana, recibí un audio de mi amigo, disculpándose por la demora, pero que ayer había ocurrido un hecho delictual bastante grave, por lo que estuvo ocupado hasta tarde. En el audio me decía que lamentablemente la señora Marta había fallecido hace ya unos 10 años por una grave enfermedad que la afectó. Era realmente una pena, pero no era algo fuera de lo común que se pudiera relacionar con la presencia que estaba habitando su casa. Eso pensé por lo menos, hasta que me llegó un segundo audio, el cual decía: una de sus hijas cuidó a la señora Marta los primeros meses de su enfermedad, cuando aún no era tan grave. Al fallecer su madre, ella siguió viviendo en el departamento, por lo menos un año más. Hasta que... El segundo audio llegaba hasta ahí. Yo estaba paralizada. Presentía que algo realmente malo había sucedido. En ese momento llegó el tercer audio, que comenzaba así. No quiero que te asustes con lo que te contaré a continuación, pero creo que sí tiene relación con lo que escuchaste durante la noche. Siento que quizás algo muy extraño esté pasando. Amiga, lo que te contaré es demasiado fuerte. Será mejor que estés preparada. La hija de la señora Marta era madre soltera de un hijo con capacidades distintas. Lamentablemente él, una noche se precipitó desde el balcón, desviviéndose en el acto. Según testigos, la madre al ver ese trágico desenlace tomó el mismo camino, arrojándose desde el mismo lugar. Perdiendo la vida, también automáticamente. Un cuarto y último audio llegó en aquel segundo. Esos fueron los hechos ocurridos en aquel departamento, lamentablemente con un trágico final. No te quiero asustar, pero pensé dos cosas luego de conocer esos hechos. Lo primero, algo relacionado con tu madre. Me dijiste que ella tomaba pastillas para dormir. Quiere decir que quizás ella también escucha los lamentos nocturnos, por lo que pudo haber decidido comenzar a utilizar esos fármacos. Lo segundo es que me dijiste que aquel llanto lo podías percibir pero levemente. Eso me hizo recordar la leyenda de la Llorona que dice: si escuchas cerca, es porque está lejos. Y si la escuchas lejos, es porque está cerca. Por lo mismo, dejando de lado que estos hechos son paranormales y fuera de toda lógica, tienes toda la evidencia necesaria que prueba que lo que dices estar viviendo, al parecer, es algo muy real. Por tu salud mental, opino que lo mejor es que salgas de ahí. Por fortuna tienes los medios económicos para ello. ¿Han pasado por un evento paranormal como el que les acabo de contar? Los que sí lo hayan vivido me entenderán, sobre todo aquellos que no creían en estos temas como yo. La lógica se opone a la realidad. Estás viviendo en carne propia algo que no debería estar ocurriendo. Lo único que pude hacer es dejar esa casa ese mismo día. Intenté llevar a mi madre conmigo, pero se negó rotundamente. Ya han pasado algunos años desde ese suceso. Mi madre, a pesar de estar evidentemente con algunos síntomas del Alzheimer, aún es muy autosuficiente. La llamo todos los días y contraté a una persona que la ayuda con los deberes, además de informarme el estado del avance de su condición, la cual está siendo tratada con los mejores profesionales. Nunca pude volver a ese departamento. El recuerdo de aquel elemento me invade incluso algunas noches en mi propia casa. Aún no supero la sensación de angustia que me hacía sentir. Me imagino como algo así, como lo que ocurrió aquella noche, es suficientemente fuerte
para atrapar el alma de aquella mujer permanentemente en el departamento, reviviendo una y otra vez esa tristeza que la acompañó hasta el último segundo de su vida. La Llorona es mi vecina. Y así hemos llegado al final de este capítulo. Espero sinceramente haya sido de su gusto. Recuerden que ustedes también me pueden comentar sus propios relatos paranormales. Lo pueden hacer dejándolo en la caja de comentarios o comunicándose conmigo en mis diversas redes sociales disponibles. Un saludo para todos y todas. Espero nos volvamos a encontrar en una nueva llamada prohibida.